puedo entrevistar a Catalina Barco. Bienvenida. Hola Paula, gracias. Yo soy Catalina Barco, estudiante de Medicina de la Universidad de los Andes. En este momento estoy haciendo un 10º semestre y soy interna institucional del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Ok, te voy a hacer unas preguntas. Entonces, la primera, ¿en qué consiste el internado? Bueno, el internado depende del hospital en donde tú lo realices. En la fundación consiste en 7 rotaciones que son pediatría, ginecología y obstetricia, anestesiología, urgencias, ortopedia, medicina interna y cirugía general. En cada una de las rotaciones y de las especialidades por las que tú rotas tienes un papel diferente. En los servicios que tienen urgencias, que son ginecología y obstetricia, pediatría, ortopedia y el servicio de urgencias, eres el primer contacto con los pacientes y eres quien los ve, los examina, les realiza la historia clínica y luego llama al médico para que realice un tratamiento, un plan de salida o en caso de que haya que hospitalizar al paciente, te dé las indicaciones de la hospitalización. En los servicios, el resto de servicios tienen hospitalización, excepto urgencias y anestesiología. Entonces, en esos servicios, lo que uno hace es tener lista, digamos que la revista, evolucionados a los pacientes por la mañana y las notas de evolución en el sistema, y luego de eso tú pasas con los médicos tratantes la revista, les presentas nuevamente el paciente, les cuentas cómo van evolucionando y con eso se va a fijar, digamos que un cambio en el manejo del paciente, una alta hospitalaria o simplemente se decide continuar con el paciente en hospitalización. En ginecología nosotros rotamos 2 semanas en el Instituto Materno Infantil, en donde tenemos la oportunidad de atender partos, ya que bueno, en la Fundación Santa Fe digamos que la mayoría de procedimientos de obstetricia se hacen mediante cesáreas. Entonces lo que hacemos es 2 semanas en el Instituto Materno Infantil, en donde recibimos partos de todas las señoras, asistimos también cirugías pediátricas y ginecológicas, y acompañamos, digamos que a las pacientes en hospitalización, bien sea por problemas durante el embarazo o ya en el puerperio inmediato. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es una semana normal para ti? Bueno, una semana normal para mí es llegar todos los días al hospital a las 6 de la mañana y salir más o menos a las 6 de la tarde, pero uno como interno realmente nunca tiene una hora de salida. Entonces, usualmente, oficialmente más bien, salimos a las 6 de la tarde, pero uno está listo para tener que quedarse hasta las 7 u 8 de la noche. Llego a mi casa, estudio un rato y me duermo. Y los días que tengo turno, tenemos preturno desde la 1 de la tarde, entonces llego al hospital a las 6 de la mañana, regreso a mi casa hacia la 1 de la tarde y regreso a recibir turno a las 6 de la tarde hasta el siguiente día. Okay. ¿Y cómo organizas tu tiempo? Bueno, yo creo que la organización del tiempo viene desde el primer semestre, que uno tiene unos hábitos de estudio, unas materias presenciales y acá es básicamente lo mismo. Entonces el tiempo, digamos que lo tengo siempre claro, con mi hora de almuerzo estipulada, el tiempo que voy a estar en el hospital realizando ciertas actividades y el tiempo que puedo estudiar y hacer otro tipo de actividades además de lo que involucra, digamos, que el internado, por ejemplo, hacer ejercicio, salir con amigos, salir con mi familia, que eso también es muy importante. Okay. ¿Y cómo es la metodología del estudio de las diferentes materias que ves durante el interno? Bueno, depende la especialización en la que uno esté rotando. Hay especializaciones que son más académicas que otras. Hay rotaciones que tienen parciales, por ejemplo. Entonces, cuando una rotación tiene parciales, usualmente a uno le asignan una lista de temas a revisar y tú debes ir a hablar con cada uno de los docentes para cuadrar una hora y un día en el que tú vas a presentar un tema junto con tu grupo de internos. Entonces se presenta un tema, se revisa y posteriormente al final de la rotación se realiza un examen parcial, digamos que para certificar, es más que todo para demostrar que los internos saben acerca de las revisiones de tema que se debieron realizar. Más allá que porque en serio te estén evaluando, es como hacer un control de que hayas hecho todas las revisiones de tema. Y adicionalmente, todos los miércoles tenemos una reunión general de internos en donde revisamos diferentes temas. Entonces, por ejemplo, esta semana estamos revisando electrocardiografía con el Departamento de Cardiología de la Fundación y posteriormente vamos a empezar a revisar enfermedades infecciosas con infectología y los residentes de medicina interna. Okay. ¿Cuáles han sido tus dificultades a lo largo
de la internada? Bueno, yo creo que a lo largo del internado la mayor dificultad es estar despierto durante todo el turno. Es difícil porque uno estudiante usualmente tiene tiempo para dormir durante los turnos y uno es la mano derecha del interno, pero en realidad su papel no es tan activo, digamos que durante la estancia en el turno. Entonces yo creo que esa ha sido la principal dificultad. Sin embargo, el internado es algo muy bonito, es una experiencia que es lo que uno desea desde primer semestre. O sea, es como cumplir el sueño que uno tiene desde primer semestre. Entonces es muy gratificante llegar al hospital, ver a tus pacientes, que seas tan importante para todos los departamentos. Entonces, digamos que el no poder dormir lo mismo que dormías durante el pregrado pasa a ser segundo plano. Bueno, ¿cómo son tus turnos? Bueno, el turno igual depende de la especialidad, pero usualmente los turnos son de 6 de la tarde a 6 de la mañana y los fines de semana hay turnos diurnos y turnos nocturnos, también de 12 horas, de 6 a 6. Entonces, en los turnos que tú realizas en las especialidades que tienen servicio de urgencias, el turno lo realizas en el servicio de urgencias. Digamos que es igual a la rotación, recibes pacientes, los presentas, les haces la historia clínica, les realizas como la primera aproximación y el primer manejo de llegada al hospital y luego eso uno lo comenta con el especialista para ver qué otro manejo se le puede dar al paciente. Y en los servicios de hospitalización, el turno consiste en responder interconsultas, revisar que no haya ningún problema con los pacientes. A nosotros nos dan un celular de cada servicio, entonces somos muy independientes en el sentido en que podemos estar estudiando, descansando, comiendo, siempre y cuando en el momento en el que ya nos llamen y las tareas estén listas, estemos 100% disponibles para, digamos que para la especialidad. Okay. ¿Cuál es la diferencia como los turnos que tienes en el internado a los que tenías en el ciclo clínico? Bueno, los turnos de ciclo clínico eran básicamente ayudar al interno en todo lo que el interno te pidiera. Sin embargo, pues digamos, los internos en su momento hacia la medianoche te mandan a descansar porque como estudiante no tienes posturno, es decir, al siguiente día te toca levantarte y asistir a tus rotaciones normales. Pero era básicamente lo mismo. Si estabas, digamos, en el servicio de urgencias, era ayudarle al interno a adelantar pacientes. Entonces, mientras el interno ve un paciente, el estudiante ve otro, se lo comenta al interno y el interno le revisa la historia clínica, le ayuda, digamos, que a definir un diagnóstico y un manejo, y posteriormente lo presentan al médico especialista para que el estudiante vaya agarrando, digamos, que experiencia. Ya cuando eres interno estás a cargo de los estudiantes, entonces eso también es otra responsabilidad para ti. Como estudiante puedes asistir cirugías, sin embargo no las puedes asistir como primer ayudante, mientras que como interno entras como primer ayudante siempre. En anestesiología te dejan realizar procedimientos como intubaciones, colocaciones de máscaras laringeas, canalizaciones. Sin embargo, cuando eres interno también te pueden dejar hacer la administración de medicamentos, la preparación de los mismos, la realización de fórmulas de medicamentos controlados. Y como estudiante no se pueden hacer esas cosas, por ejemplo. Digamos que el estudiante tiene un papel más pasivo, entonces es un poco más tranquilo. Sin embargo, llegar al internado es como recordar nuevamente lo que hacías en los turnos de pregrado y hacerlo nuevamente, pero digamos de una manera más activa y estando más involucrado aún con la especialidad y con los pacientes. Okay. Y por último, ¿cómo eliges la especialidad en la que vas a rotar? Bueno, en la primera parte del internado, que es 11 semestre, es la parte obligatoria. Entonces todos los internos institucionales tenemos que realizar las mismas 7 rotaciones durante el internado obligatorio. Sin embargo, en 12, que ya es el último semestre, los 6 meses son libres para que escojas. Entonces, son meses en los que no tienes límite de tiempo para una especialidad. En mi caso, en la Universidad de los Andes, nosotros tenemos materias selectivas, que es como un pequeño internado selectivo desde noveno. Entonces, en noveno, tú escoges la especialidad que más te guste, te asignan a un docente y estás todo el tiempo con él durante las tardes.
En décimo vuelve a ser igual, sin embargo es 2 meses completos en una especialidad que a ti te guste, que los puedes dividir en 5 semanas y 5 semanas. Y la idea de eso es que cuando uno ya llegue a 11 y esté escogiendo su internado selectivo, sepa exactamente cuál es su especialidad favorita. Y las especialidades que a uno le generan dudas. Las especialidades que a uno le generan dudas son esas que a uno le gustan y uno no sabe uno no sabe si uno quisiera ser especialista en eso también. Entonces, la mejor manera de organizar el internado selectivo es escogiendo la especialidad que a uno más le gusta. En mi caso, yo escogí la mitad del selectivo en urología. Podemos escoger el internado selectivo en cualquier parte del país de los hospitales que tienen convenio con la universidad o en cualquier hospital del exterior. Yo escogí el Hospital Jackson Memorial en Miami y el Hospital Johns Hopkins en Baltimore para realizar 3 meses de urología, y cuando regrese a Colombia voy a realizar 1 mes extra en investigación de urología y 2 meses en pediatría, que es una otra especialidad que me gustó mucho. Entonces lo hago para saber que cuando me gradúe voy a estar muy segura de la especialidad que escojo. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias por su atención. A ti.